Bienvenidos, queridos amigos de Tectón, a esta humilde trinchera de Cristo Rey. Bienvenidos a la Contrarrevolución Hispánica. Bienvenidos una vez más a la Resistencia Católica. Hoy tenemos un programa especial del pasado que no pasa. Llevábamos ya un tiempo sin hacer ningún programa del pasado que no pasa, porque entre formación en la tradición, entre programas especiales con motivo de los sucesos del anuncio de la Fraternidad Sacerdotal San Pío X, con la consagración de nuevos obispos, con las charlas cuaresmales, con todo el volumen que tenemos de programas, entrevistas y demás saraos, pues es verdad que hemos bajado el ritmo de los programas de historia, que eran nuestros, en los inicios, eran nuestra característica y que eran precisamente el pasado que no pasa. El año 2025, el año pasado, se cumplieron 50 años de la muerte de Francisco Franco Bahamonde. Con motivo de ese 50 aniversario, pues el gobierno socialista, comunista, separatista, tenía previsto organizar cientos de, creo que es la palabra que mejor lo definiría, aquelarres para conmemorar pues el fin de la dictadura y el fin del dictador malvado, demoníaco, cruel, fascista, genocida, no sé cuántas cosas más. En definitiva, el resumen, la síntesis de todos los males sin mezcla de bien alguno. Pero precisamente para ese 50 aniversario de la muerte de Francisco Franco, del caudillo de España, dos historiadores, el profesor Stanley Payne, norteamericano, y don Jesús Palacios, español, han querido que volviera a ser publicada, han querido volver a reeditar una biografía. Aquí la tenemos en pantalla. Yo se la recomiendo a todos nuestros seguidores, la recomiendo vivamente a todos nuestros seguidores que estén interesados, da igual que sean españoles de la península o españoles de cualquier lugar del mundo hispánico, Se la recomiendo especialmente para quien está interesado de una manera particular en profundizar no solamente en la figura de Francisco Franco Bahamonde, sino en los 40 años, ni siquiera solo también en los 40 años de su gobierno, sino en definitiva en el hombre más importante, en el hombre más decisivo de toda la historia de España en el siglo XX. No estoy exagerando. Aquí tienen Franco, una biografía personal y política, editorial La Esfera de los Libros. Franco, una biografía personal y política, editorial La Esfera de los Libros, del profesor Stanley Payne y de Jesús Palacios. Es una biografía, estamos hablando de 800 páginas. Miren el grosor, pues más o menos como poco menos que el mío de 1936 Cruzada. El mío eran casi 900, este son 800, pero bueno, se dan la mano. Es un trabajo, insisto, que ha sido actualizado, pero que realmente lo que demuestra es una investigación de dos expertos historiadores que de forma objetiva, y esto tenemos que subrayarlo, de forma objetiva, sin la leyenda negra que la izquierda y también parte de la derecha política, y también vamos a verlo, parte de la propia Iglesia, esa leyenda negra que han tejido sobre el personaje de Francisco Franco hasta convertirlo en una caricatura y hasta el punto de impedir que sea considerado desde un punto de vista estrictamente histórico, insisto, estrictamente historiográfico, que sea estudiado de manera científica y que sea presentado de forma histórica en el siglo XXI, porque las izquierdas, que diría Gustavo Bueno, las izquierdas siguen manipulando y siguen utilizando la figura de Francisco Franco con intereses políticos, con intereses propagandísticos. Y la propia Iglesia, pues en el año 2019 consumó su mayor traición,
su mayor abyección, su mayor canallada moral, permitiendo la profanación del sepulcro de Francisco Franco en una basílica pontificia, como es la del Valle de los Caídos. Que la Iglesia permitiera esa profanación, porque si la Iglesia se hubiera opuesto, si el Vaticano, porque el Papa Francisco es quien dio la autorización siendo una basílica pontificia, si el Vaticano y los obispos españoles se hubieran opuesto a la profanación de una basílica pontificia por parte de un gobierno, insisto, socialcomunista, separatista, masónico, anticristiano, tal vez el mayor que hemos tenido desde la Segunda República, pues el hombre que salvó a la Iglesia Católica del exterminio durante el Frente Popular, pues no habrían estado manipulando sus restos para hacerlos objeto de escarnio. De modo que vamos a recibir ya con nosotros al profesor Jesús Palacios y vamos a tener este diálogo, esta conversación sobre esta magnífica obra, Franco, una biografía personal y política, sobre el personaje biografiado, Francisco Franco, y sobre pues toda la historia de España que abarca su figura y cuya sombra pues se sigue proyectando sobre nosotros. Don Jesús. Buenas noches, padre. Bueno, un placer con esta introducción, esta presentación que me haces a mí, haces del profesor Payne y sobre todo de la biografía que publicamos. Esta, como muy bien dices, padre, es una reedición editada por la Esfera de los Libros en la primavera de 2025. Voy a decir que justamente aprovechando toda esa propaganda que se le ocurrió a Pedro Sánchez, que siempre está maquinando a ver qué puedo organizar por aquí y por allá, ya no solamente valen las memorias histórica y democrática, sino a ver qué puedo. Entonces, 2025, 50 años, es decir, el año, en fin, la liberación, que no sé cuánto, entonces dedicarlo, año de Franco. Bueno, pues, entonces, 100 actos, dijo él, 100 actos dedicados al año de Franco. Bueno, en correspondencia con eso, hubo una serie de personas, bueno, nosotros, con la editorial La Esfera de los Libros, pusimos, hacer esta reedición después de una serie de años. Editamos esta primera biografía en 2014, que tuvo varias ediciones. Se ha editado en inglés, se ha editado en chino, es decir, que parece que hay algunas naciones que les interesa mucho más que a lo mejor a estas izquierdas tan saludables como de las que has estado comentando, que lo único que quieren es sepultar, no ya solamente la figura de Franco, sino sepultar la historia de España. Bueno, respondimos con este libro, la reedición de este libro, pero inmediatamente surgieron voces de las que tú además has estado partícipe en ellas, diciendo hay que organizar todo un año académico para presentar lo que ha sido Franco, su régimen y lo que ha hecho por España, el desarrollo de España, de los españoles, y de la estabilidad de España y de la paz y de la tranquilidad en España. Y ahí se han desarrollado a lo largo del año 2025 cerca de 40 conferencias, me parece, son 30 o 38, sobre los diferentes aspectos, diferentes asuntos sobre Franco y su régimen. Y además ha sido absolutamente extraordinario y con un gran éxito, que ahora además se va a consolidar con un libro que se va a editar dentro de poco. Quiere decirse esto, que lejos de que hubiese habido un eco a lo que propuso Pedro Sánchez, que se quedó como un efecto boomerang que le golpeó desde luego en la cabeza, lo que ha tenido de reacción, de repercusión, de acto positivo, propositivo en esto ha sido todo lo que se ha ido desarrollando, no solamente por este grupo que ha hecho estas conferencias, estos actos, sino por una cantidad también de ediciones, de libros que han ido saliendo que fueron saliendo a lo largo de 2025. Con lo cual ha sido un absoluto fracaso esa llamada de atención de Pedro Sánchez de vamos a hacer una efeméride sobre los 50 años de la muerte de Franco y demás, y esto, efeméride quiero decir en el aspecto negativo, y por lo tanto, en otro sentido, ha sido un auténtico éxito la reacción, la respuesta
la acción de una parte de investigadores, escritores, con respuesta de la sociedad absolutamente extraordinaria. Por lo tanto, estamos muy contentos, muy felices de que eso haya sido así. Desde luego, Dios escribe recto con renglones torcidos. Yo también me quise unir modestísimamente a ese 50 aniversario de la muerte de Francisco Franco, pues con mi publicación 1936, Cruzada, no Guerra Civil, de SND Editores, 1936, Cruzada, no Guerra Civil, porque este fue realmente Francisco Franco el hombre que dirigió esa cruzada contra el anticristianismo de las izquierdas, y esto ha sido un motivo, el motivo fundante de la España moderna. Así que, bueno, don Jesús, yo quería primero agradecerte, y hazlo por favor. El profesor Stanley Payne creo que tiene ya 90 años, 91. Va a cumplir 94 este próximo septiembre. 94, Dios mío. Pues cuando te sea posible comunicarte con él, por favor, yo te pediría de corazón que le digas, hay un cura en España que te agradece de corazón, os agradece de corazón a los dos, pues este trabajo que hicisteis en su día y que habéis reeditado, porque realmente es muy meritorio, y esperemos que sirva a las próximas generaciones para que conozcan de verdad la historia de España y no la manipulación política que se quiere hacer de ellas. Queridos seguidores, por si alguno de ustedes todavía no conoce a don Jesús Palacios, es periodista e historiador especializado en historia contemporánea, ha sido profesor universitario de ciencia política, colaborador y conferenciante en diversas universidades e instituciones. Bueno, tiene unos cuantos libros, 23F, El rey y su secreto, las cartas de Franco, Franco y Juan Carlos, el último libro sobre Juan Carlos, también entrevistaremos al profesor Jesús Palacios para hablar de él. Y el profesor Stanley Payne, pues catedrático emérito de Historia de la Universidad de Wisconsin-Madison, y ha publicado más de 30 libros sobre historia contemporánea de España y Europa, además de numerosos ensayos y centenares de artículos académicos. Bueno, si me pongo a leer la lista de libros del profesor Stanley Payne, podemos aquí estar media hora más. Antes de cederte la palabra, Jesús, voy a tomar unos breves puntos sacados de vuestra obra de Franco, una biografía personal y política, para ir introduciendo, comenzando la guerra, que es cuando ya él toma esa posición como de protagonismo indiscutible ya en la historia de España, en la guerra de 1936, para darte ideas para que tú puedas, pues lo que yo voy esbozando, tú lo puedas explicar, tú lo puedas profundizar, tú lo puedas relacionar. Bien, lo que hizo Francisco Franco dirigiendo al bando nacional en 1936, pues fue, y lo que logra con esa victoria en la guerra, simplemente, que no es poco, era continuar, afirmar la continuidad histórica de España frente a unos partidos izquierdistas y separatistas que querían disolver esa continuidad histórica de España, que además tenían ideologías mesiánicas, que aspiraban no solo a acabar con esa continuidad histórica de España, sino que eso pasaba por la destrucción de la religión católica, no solo la eliminación física de las personas que representaban a la Iglesia, sacerdotes, religiosas, obispos, fieles, sino también ni siquiera solo ya las iglesias, los templos, no, hasta los propios documentos, y por eso se queman tantos documentos parroquiales, hasta los propios documentos. Asimismo, después de la guerra, al no participar, al lograr que España se mantenga neutral durante la Segunda Guerra Mundial, pues libró a la nación de las matanzas, de las masacres, de los bombardeos que se vieron en la Segunda Guerra Mundial, y esto creo que es un hecho de una relevancia excepcional, no valorado. Después consigue durante los años 40, pero sobre todo a partir de los 50, que la nación se reconstruya con sus propias fuerzas materiales, sin que sea convertida en una especie de, no quiero decir sierva, pero bueno, de deudora de la ayuda del Plan Marshall de los yanquis.
Después, sobre ese gran esfuerzo de los años 40 y 50, a partir de los años 60, con el crecimiento económico, logra que España sea la octava, novena potencia del mundo. Además, es reconocido internacionalmente desde la Guerra Fría su régimen, consigue aportar a la nación una estabilidad y una unidad, la reconciliación. Esto es una de las mentiras fundamentales, ¿no? Parece que los españoles no se reconciliaron hasta que no llegó la democracia, y esto es completo y absolutamente falso. Los españoles ya se habían reconciliado durante el régimen de Franco, entre otras cosas, por la labor reconciliadora de la Iglesia. Pero es cierto que con esa colaboración de la Iglesia, mientras la Iglesia no se volvió contra Franco, luego explicaremos esto, lo explicará el profesor Palacios con mayor detenimiento, mientras la Iglesia no se vuelve contra el franquismo, que era, en cierto modo, volverse contra sí misma, porque al volverse contra Franco se volvía, no porque Franco agotara el catolicismo, no porque Franco fuera la encarnación de Dios en la tierra, no porque Franco fuera un ser de luz perfecto y no fuera un pecador y pudiera tener errores, no, sino porque lo que representaba el régimen de Franco era precisamente un gobierno y una nación y una sociedad y unas leyes católicas. Luego, cuando la propia jerarquía de la Iglesia, con el Papa Pablo VI a la cabeza, se vuelve contra el régimen, se está volviendo contra los propios principios de la Iglesia y contra la propia historia de España y de la propia Iglesia. Pero bueno, es cierto que la salud moral, no solamente la económica y la social, la salud moral que gozaba la España de Franco era envidiable en toda Europa, y eso no son palabras, eso se mide en tasas, como también recogéis en la obra, las tasas de delincuencia, los índices de población penal, de fracaso familiar, de fracaso escolar, de violencia doméstica, separaciones, suicidios, prostitución, alcoholismo, drogas, abortos, eran mínimos, eran realmente mínimos comparado con esos otros índices en otras naciones europeas. Y además, y por último, Franco mantuvo un Estado muy pequeño, que no necesitaba una carga fiscal eh, extractiva, como sucede en la actualidad, que no había ningún tipo de estatalismo. Y aquí voy a dejarlo. Te cedo la palabra para que tú te detengas y hables y profundices sobre cualquiera de estos aspectos u otro que tú creas más conveniente. Bueno, no sé si voy a poder seguir en toda esa enumeración que has hecho tan prolija, padre Gabriel, pero una de las primeras cosas que es importante decir es que frente a la propaganda que se sitúa a Franco como enemigo, por ejemplo, de la República, de la Segunda República, que con la caída, defenestración del rey Alfonso XIII, el poder queda tirado en la calle, entre otras cosas porque no se sabe defender y porque no lo defienden ni siquiera los propios monárquicos, y además con la traición de varios monárquicos que habían asistido al rey Alfonso XIII siendo ministros o siendo, en fin, colaboradores de la propia... bueno, es que Franco, pese a que no le gusta eso, porque es un monárquico de raíz, convencido, es un monárquico de raíz, aparte de su cristianismo activo, que procedía de la religiosidad de su madre, es que es un defensor de la República. Es que esto es una de las cosas principales que se tienen que decir. Es que es Franco quien defiende la República, pese a que inicialmente no le gusta la instauración, la proclamación de la Segunda República, defiende a la República y defiende la legalidad republicana que otros quieren violar. Por ejemplo, en el otoño de 1934 hay un intento de golpe de Estado, un intento de subversión, además, con pronunciamiento de que haya unas huelgas generales, que sin embargo fracasa en el resto de España, pero que se centra principalmente en dos zonas, en Asturias y en Cataluña. Franco defiende la República, la legalidad republicana, cosa que no defiende el propio gobierno, que se revela, bueno, el propio gobierno. Esto, en los partidos de oposición, el Partido Socialista, y con la tenue presencia, con la pasividad prácticamente activa en contra de Azaña y de otras personas que podían ser, digamos, los moderados, bueno, republicanos, trufados o no trufados por la masonería, por lo que fuera. Bueno, es un defensor de la República. Y es el hombre que trata de que la República no caiga hasta el último momento, en que llega al convencimiento
de que es más importante rebelarse que no rebelarse. ¿Por qué? Porque la República la destruye el Frente Popular. La tenue libertad republicana y el sistema democrático que se puede decir que había en la República es destruida por los propios republicanos que implantan después de esa colaboración que se hace a través del Frente Popular, destruyen la República y destruyen la democracia y destruyen la libertad. Por lo tanto, hay ese momento, hasta el último instante, Franco intenta, a través de una carta memorable escrita al presidente del Consejo de Ministros, que era ministro de la Guerra, Casares Quiroga, para decir: estamos a tiempo de frenar todavía todo este disparate, porque desde febrero del 36 hasta julio del 36, la primavera, desastrosa y criminal primavera del 36, Franco intenta hasta el último momento, en junio, de que eso ponerle coto. Podía haber posibilidades, pero a partir de ese momento es absolutamente inviable. Claro. Entonces, estalla la guerra civil, no como un hecho de rebelión, puramente de rebelión frente a un poder político establecido que está llevando a cabo un proceso revolucionario. Estalla la guerra civil como una contrarrevolución contra esa revolución absolutamente maldita, que además lo que quiere es destruir, como de hecho lleva a cabo, intenta llevar a cabo, la religión católica. Por eso hay dos elementos principales en la guerra civil: la defensa de la nación, la defensa de la libertad de la sociedad y la defensa de la religión católica. Y evitar la destrucción de la Iglesia Católica. Por eso no es Franco quien lo dice, es el cardenal Goma quien dice que eso es una cruzada y quien invita, quien hace que sea toda la jerarquía eclesiástica quienes firmen esa carta pastoral, esa carta principal en defensa mundial y pública, en defensa de la cruzada española frente a ese poder que quería absolutamente la destrucción de la nación y la destrucción de la religión. Bueno, a partir de ahí, claro, Franco, que en principio no estaba de mucho menos previsto que pudiera ser el bando nacional, ni siquiera él podía ser elegido, los vencedores, se consigue lograr la victoria absoluta. Y previamente, además, no es Franco tampoco quien conspira con sus colegas militares para hacerse con el mando supremo del ejército, de las Fuerzas Armadas en el bando nacional. Son sus colegas militares, incluso los que no les caía, a quienes no les caía bien y a quienes podían tener reparos con él, quienes deciden elegirlo. ¿Y por qué deciden elegirlo? Porque, en palabras de varios de ellos, por ejemplo, de Queipo de Llano, si no elegimos a Franco, perdemos la guerra. Porque podía haber muchos otros generales con mayor, no sé, convicciones, modales, modos, estatura, cultura, formación, tal. Pero ninguno tenía, absolutamente ninguno tenía las dotes y la capacidad de mando que tenía Franco, que se había forjado en África como un gran militar y un hombre querido absolutamente por todas sus tropas, y un hombre decente, un hombre honrado, a quien se le podía dejar en consignación la paga de los legionarios y de los soldados, porque esa paga iba a mantenerse incólume, se iba a poder preservar en todo momento. Es decir, Franco va a conducir a España a la derrota absoluta, no de las izquierdas del Frente Popular en sí, sino de un proceso revolucionario que hubiera aniquilado las esencias y raíz cultural, histórica, tradicional, católica, cristiana de España. Entonces, eso lo evita, esa victoria. Esa es una gran victoria en todos los sentidos, en todos los aspectos, que debe ser celebrado universalmente. Y en ese sentido, la Iglesia le debe muchísimo a Franco por esa victoria. Bueno, posteriormente la idea que tenía Franco era desarrollar un pequeño imperio. Tenía las relaciones que por la que había tenido el apoyo, la colaboración y la asistencia de Italia y de Alemania, al lado que tenía el Frente Popular de la Unión Soviética, de la Rusia de Stalin, pues quería lograr un imperio, un pequeño imperio, pero no lo consiguió por falta de medios y porque España queda absolutamente destrozada. O sea, no hay cabaña, no hay agricultura, no hay fosfatos para la agricultura, no hay industria que se quede, toda la red ferroviaria y todo había quedado absolutamente destruido. Entonces, a España no llega, después de iniciada la Segunda Guerra Mundial y terminada esta con el Plan Marshall, como has citado,
no llega ningún tipo de apoyo. Es decir, lo que llega además es una condena internacional, una condena de aislamiento, digamos que en declaración política, aunque tiene cierta parte de demagogia, porque el aislamiento no se constituyó en bloqueo, pero Franco supo superar eso perfectamente y supo valerse, a pesar de que aquí desaparecen los embajadores de España durante un tiempo, sin embargo, mantener las mismas relaciones que había con los consejeros, secretarios de embajada y de mantener con algunas naciones que sí están representando diplomáticamente a España durante ese periodo de tiempo. Bueno, todo eso cambia a partir del año 1950, pero previamente, en el año 48, hay un cambio sustancial, absolutamente sustancial en España, que empieza ya con un desarrollo, pese a que no ha tenido ningún apoyo internacional dentro del Plan Marshall. España empieza a crecer y a desarrollarse. Luego, no solamente el desarrollo a partir de finales de los años 50 con el autarquismo y en la década prodigiosa, vamos, la década y media, a partir de los años 60 hasta la mitad de los años 70, sino que durante ese periodo del año 48-49 hasta el año 57, 59, 59, donde entran ya los tecnócratas y demás, con ese plan de desarrollo de la mundial, etcétera y tal, España se desarrolla muchísimo y consolida unas bases de desarrollo y establece una sociedad absolutamente estable en todos aspectos. Eso es fundamental. Y has citado que en España, en la mitad de los años 60, no había revanchismo de modo alguno, porque la sociedad había establecido un principio de que todo había quedado para la sociedad, había quedado absolutamente olvidado con el enfrentamiento y la confrontación entre hermanos en la guerra civil, donde había muchísimas desgracias, pasiones y muchísimas cosas domésticas que cada uno, bueno, pues, en fin, conllevó como pudo. Pero todas esas venganzas que se dieron en la retaguardia, no tanto en el frente en sí, sin embargo, en los años 60 todo eso queda absolutamente con el desarrollo de la sociedad. La sociedad no tiene después que pedir ningún tipo de amnistía en los años 70, porque eso corresponde a la clase política, a los políticos que vienen del exilio, de las izquierdas y de los separatistas, y a los reformistas del sistema, del régimen, que son los que quieren establecer, sí, amnistías políticas para un desarrollo político completamente diferente. En los años 60 el desarrollo en España fue absolutamente extraordinario. No había, desde luego, ese desarrollo en la seguridad social, ese desarrollo en la promoción de la familia, el desarrollo en la asistencia social. En los 17 años en los que tuvo el ministro José Antonio Girón al frente del Ministerio de Trabajo, fue el gran desarrollo, el gran boom absolutamente del desarrollo social en España, donde la asistencia se consagró a través de muchísimas leyes y de muchísimas normas de asistencia social para todos los españoles. Es el gran reformador, el gran reformista histórico desde la época de la Restauración. No ha habido otro, por lo menos estamos hablando de al mínimo 250, 300 años en España. Eso es absolutamente fundamental. ¿Qué es lo que ocurre? La lacra, en la mitad de los años 60, que la Iglesia gira. La Iglesia da un giro de 180 grados. Y Franco, que era un hijo devoto de la Iglesia Católica, pese a que la habían proclamado que podía entrar bajo palio en los templos y que era asistido como tal, a ser el gran defensor del catolicismo, de evitar ese exterminio de la Iglesia, de los sacerdotes y de la jerarquía eclesiástica y demás. Sin embargo, ese giro que se produce no ya tanto con Pablo VI, sino con el propio Juan XXIII. La Iglesia empieza a ser penetrada a mediados de los años 50 en adelante, por grupúsculos a través de la OAC, de la JOAC, eso conoces perfectamente mejor que yo, y empiezan a establecer unas células en donde están de forma sigilosas y de forma hábil, cambiando el concepto de los propios sacerdotes, que están pidiendo, bueno, que ya se puede producir un cambio político, un cambio social en España. Bueno, pero es el giro de la Iglesia a 180 grados el que se vuelve contra Franco. Franco siguió siendo absolutamente un hijo devoto de la Iglesia y además con el concilio, con
con lo que se estableció en el año 53 con el nuevo concordato, concordato con la Iglesia, se le dio todo tipo de ventajas de prevalencia a la Iglesia Católica en contra del propio Estado. Se defendía a los sacerdotes como si fuesen del cuerpo de autoridad. O sea, es absolutamente extraordinario. Claro, llegó un momento de la decepción en este sentido de Franco, que en una carta, ya no, en un borrador, porque no se la mandó en esto a Pablo VI, pero en una carta de respuesta a Pablo VI, escribió una frase demoledora que no salió original después, oficialmente la carta enviada al Vaticano, pero que escribía aquello de qué puñalada por la espalda. Así es como Franco se sintió pagado por la Iglesia Católica, a la que tanto había apoyado, defendido y a la que tanto había protegido, y que salvó, sin duda alguna, en la confrontación, en el proceso revolucionario del año 36 al 39 en España. En 1939, a inicios de 1939, el cardenal Gomá, primado de arzobispo cardenal de Toledo, primado de España, cabeza del episcopado español, un grandísimo intelectual, él nos ha hablado el profesor Jesús Palacios. Bueno, había muchas cosas de las que podíamos hablar, por ejemplo, que, como bien ha apuntado él, los generales que se sublevan el 18 de julio, el 17 de 1936, no están pensando en derribar la Segunda República, sino en arrebatar el poder al Frente Popular que ha hundido la legalidad. Pero bueno, entonces lo que encuentran es, como dijo Gil Robles, para una vez que acertó, que media España no se... que es así, a ver, Jesús, media España no se resigna a morir. Y por eso, en esa carta pastoral, la carta colectiva del 1 de julio del Episcopado Español del 37, Cardenal Gomá va a hablar de la rebelión cívico-militar, porque sabes que las leyes de memoria histórica, democrática y demás, los libros de texto de secundaria con el que les ideologizan y lavan el cerebro a los chavales, pues les dicen que la guerra civil fue una guerra, por supuesto, del fascismo contra la democracia y del ejército fascista contra un pueblo indefenso que se defiende desesperadamente, ¿no? Como si no hubiera habido militares en el otro bando y fueran todos los militares fascistas, todas estas falsedades. Pero es cierto que se encuentran los sublevados, los militares sublevados, sobre todo los mandos, se encuentran con algo que no esperaban, y es que el sentir popular de todos los civiles que apoyan esa rebelión de los militares, que fracasa estrepitosamente ese golpe, pero se encuentran con un pueblo que quiere defender la religión católica, que está siendo brutalmente agredida y brutalmente perseguida, como lo había sido desde el inicio de la República, al mes escaso de llegar la Segunda República. 14 de julio se proclama la Segunda República, perdón, 14 de abril del 1931 se proclama la Segunda República, 11 de mayo empiezan a ser quemados, a arder templos en Madrid, colegios religiosos, se va a extender después por España, lo ha dicho el profesor Jesús Palacios, 5 o 6 de octubre de 1934, la famosa Revolución de Asturias, ideada por el Partido Socialista como una guerra civil. Ahí van a ser ya asesinados 38 sacerdotes religiosos, seminaristas, van a haber ya destrucción de templos, van a volar por los aires la cámara santa de la Catedral de Oviedo. Bueno, pues el 18 de julio de 1936, estos militares sublevados contra el desgobierno del Frente Popular, no contra la Segunda República, encuentran a un pueblo mayoritariamente católico, mejor dicho, abrumadoramente católico, que está concibiendo ya ese conflicto no como una guerra civil simplemente, o como una guerra civil revolucionaria, como sabe muy bien el profesor Palacios que apunta a Stanley Payne, sino que lo está concibiendo además como una guerra de religión, una guerra en defensa de su religión, que es la defensa de su historia, la defensa de su cultura, la defensa de todas las raíces históricas que le han configurado como pueblo. Profesor Jesús Palacios, hoy me he empeñado en llamarte Stanley Payne, pero bueno, profesor Jesús Palacios, no sé por qué se me ha metido en la cabeza.
Es un honor para mí, pero bueno, en fin, el profesor Stanley Payne es el gran maestro, y además el hispanista vivo más importante en el mundo, en todo el momento, con el que estoy sumamente orgulloso de compartir libros conjuntamente con él. Así que No sé qué le pasa a mi cabeza, Jesús, porque el otro día he estado teniendo un programa con un sacerdote amigo de Norteamérica, el padre Moore, y es un simple sacerdote, el padre Moore, y le llamaba Monseñor. Le llamaba Monseñor al pobre, que es un simple cura, y me decía, no, si no me ofendo, no, al contrario, sin ningún ya problema. llegaré, ya llegaré, ya llegaré. Por qué crees tú, o mejor dicho, explícanos tú el porqué de ese giro de la Iglesia de 180 grados, como tú apuntabas? ¿Por qué es un giro suicida? ¿Por qué es un giro suicida? ¿Por qué de repente se vuelve contra Franco de esa manera? ¿Qué consecuencias tiene eso? Sería interesante también si puedes apuntar alguna cuestión sobre el apoyo de la Iglesia a los separatismos, en el caso vasco, en el caso catalán también. ¿Por qué esa descomposición interna del régimen? Después, como muy bien has señalado, de ese concordato modélico, así lo definió Pío XII, modélico de 1953, que hace que le otorgue el Papa Pío XII a Franco la medalla de la Orden de Cristo, que es la suprema distinción vaticana a un civil, a un laico, a un simple fiel. Bueno, evidentemente es porque, sin duda alguna, hay un cambio ideológico. Hay un cambio ideológico dentro de la... ¿Se puede decir cambio ideológico dentro de la Iglesia Católica? Quizá ortodoxamente desde un ámbito eclesiástico y de estudio de la Iglesia, a lo mejor no es preciso completamente en eso, pero hay un cambio ideológico. Hay un cambio de modos, hay un cambio de formas, hay un cambio de maneras. ¿Cambia el método de la Iglesia? Posiblemente o no. ¿Hay un ayornamiento de la Iglesia? Completa y seguramente que sí, en todos los sentidos. Hay una penetración a la que es sensible la Iglesia, no solamente los sacerdotes jóvenes, seminaristas, sino incluso obispos, que están pensando que desde luego tiene que haber un cambio y una evolución del régimen de Franco a partir de mediados de los años 50 y desde luego de los 60 en adelante, completamente sí. Luego, todos estos, con la presión que se está haciendo, el trabajo que están haciendo, estos trabajos de células además del Partido Comunista, que era la única oposición que tuvo realmente el régimen de Franco a lo largo de todo su ejercicio, de todo su mandato, casi prácticamente 40 años. Bueno, todo eso va a conllevar a que no solamente la acción interna, sino la proyección oficial de la Iglesia desde el Vaticano, con lo que se va a poner en marcha el desarrollo ideológico religioso del Vaticano II, va a cambiar completamente el concepto de la Iglesia. Y entonces es como si dijera España o Franco se queda, esto ha sido, este ruido que se ha oído ha sido uno de mis gatos que están jugando con algo y me están destruyendo alguna cosa. Bueno, entonces es que se ponen muy contentos cuando nos están escuchando con estas conversaciones. Entonces se queda absolutamente, se queda impactado con esto. No es posible. O sea, Franco piensa, no es posible, habiendo sido un defensor absoluto, un hijo devoto de la Iglesia, que yo vaya a recibir ese tipo de pago. Eso es algo absolutamente sorprendente, porque, primero, no había tampoco ninguna necesidad de que la Iglesia pensara de que este hombre, este dictador, ya está fuera de papel, fuera de juego, fuera de esto y tenemos que cambiarlo. No, hay algo que desde dentro corroe a la propia Iglesia, corroe a la jerarquía eclesiástica, a algunos miembros de la jerarquía eclesiástica y también en el Vaticano. Y hay un cambio importante internacional por parte de la Iglesia en la que se deja, digamos, subvertir por otras corrientes, otras modas ideológicas, en las que es sensible a ese tipo de... Y el Vaticano II es fundamentalmente eso, es un cambio completo. Por lo tanto, claro, Franco por eso piensa que lo recibe como una traición para quien ha entregado absolutamente todo a la Iglesia Católica y en beneficio de la Iglesia Católica. Y esto es algo sorprendente para un hombre tan sencillo, hijo devoto de la Iglesia, como era Francisco Franco, el general Franco. A este respecto, te hago una pregunta.
Claro, Franco es monárquico, como tú muy bien has señalado, profundamente monárquico, convencidamente monárquico, pero al mismo tiempo pues, respeta la legalidad republicana, defiende en 1934, en octubre, la Revolución de Asturias, frente a las izquierdas que querían subvertirla. Pero es cierto que Franco, esa convicción monárquica no es solamente un voluntarismo, sino que también aquí se le ha caricaturizado mucho como si fuera una especie de retrasado mental. Franco era un hombre muy leído, era un hombre con una profundísima y una vastísima cultura y conocía a la perfección la historia de España y comprende que la continuidad de la historia de España implica una monarquía, Y lo paso al terreno de la religión y de la Iglesia. Es verdad que Franco es un católico ejemplar en ese sentido, profundamente devoto, como dices tú, convencido, pero claro, también es verdad, y lo había ido viendo desde el inicio del régimen, que la fuerza más sólida sobre la que podía apoyarse, independientemente de su fe personal, independientemente incluso hasta de la historia de España, que es incomprensible sin el catolicismo. Pero claro, yo me pongo en el papel de Franco, humildemente, modestísimamente, y pienso, es que Falange puede tener sus veleidades, dependiendo de unas figuras u otras, ¿no? Que si, bueno, pues que si José Luis Arrese, bien, podemos hablar de muchos nombres propios. El carlismo podríamos decir algo parecido. O sea, las distintas familias, que esto eran queridos seguidores de los distintos grupos que conformaban el régimen, podían tener sus variaciones, pero la que no iba a cambiar y la que iba a ser un pilar sólido, porque no podía cambiar, no podía no ser como venía siendo durante 20 siglos, era la Iglesia. Y precisamente la que no puede cambiar, la que no había modificado su creencia en 20 siglos, es la Iglesia, que es el pilar que no solamente le falla y deserta, sino que además, que creo que esto es lo más grave todavía, profesor Palacios, se vuelve contra el propio régimen. Entonces, el estado de estupor y de perplejidad de Franco, pues intentó, cuando lo estaba leyendo en su biografía tiempo antes, pues intentaba hacerme esta reflexión. ¿Cómo me sentiría yo si la institución más sólida, más antigua, vertebradora de la historia de España, de su cultura, que ha colaborado a esa reconciliación con el perdón predicado por los sacerdotes, por los obispos, por las religiosas, por miles de fieles laicos que han perdonado a verdugos, a torturadores, que han olvidado, incluso que han visto morir, han visto los cadáveres, han visto incluso el asesinato, el martirio de fieles seglares, de fieles laicos, de sacerdotes. Había testigos, han visto aquello y les ha conmovido ver cómo ese sacerdote moría perdonando a sus verdugos, moría bendiciéndoles, moría gritando viva Cristo Rey. Eso evidentemente deja un pozo en el alma que si una persona no está completamente pues encallanada en el mal, pues evidentemente te toca el corazón tarde o temprano. Entonces, el estupor de Franco debió ser pues algo que realmente le tocó a lo más hondo y lo más profundo de su fibra como católico, como español y también como hombre de Estado. A este respecto, si quieres añadir algo más, si quieres lo que tú quieras, y además ya aprovecho y abro otro melón, un poco, vamos hacia atrás, hacia adelante. Así podemos hacer una imagen más propia de conjunto. Cómo también el protagonismo que pudo tener o la influencia que pudo tener la jerarquía episcopal y, por supuesto, en esa época el Papa Pío XII, para evitar la entrada de España a la Segunda Guerra Mundial. Es verdad que hay un informe de Carrero Blanco que le impresiona a Franco. Es verdad que el propio Franco, como buen militar, sabía lo que había en juego y que quién tenía realmente posibilidades de ganar la guerra y quién no las tenía. Pero también es verdad que hay también una influencia de la propia jerarquía española para evitar que España entre en la contienda y para evitar una especie de introducción de propaganda nacionalsocialista en España. Adelante. Bueno, es que
hay un proceso, hay un periodo que es inexorable en el estudio historiográfico de lo que va desde el año 39, 40, 41, 42, vamos a decir hasta 42, 43, en donde sí surge una tentación. Estoy hablando antes de esa configuración, esa conformación de ese pequeño imperio español en África, el resarcimiento histórico de todo lo que había sobrevenido en España desde las traiciones seculares a la pérdida del Imperio Español o de la América Española y con todo lo que se había producido. Entonces, había una especie de resarcimiento frente a Francia y frente a Inglaterra de reconstruir ese pequeño imperio africano. Ese pequeño imperio africano solamente podía venir de la mano en ese momento, en el año 40-41, el señor de Europa es nada menos que el señor Adolfo Hitler, que se presenta en Hendaya en octubre de 1940 ante Franco, va a decir: soy el dueño de Europa, tengo 200 divisiones detrás de mí y por lo tanto no queda más que obedecer. Bueno, Franco tiene que navegar de una forma muy sutil y muy complicada durante ese periodo, durante ese tiempo. Tiene que navegar hasta que mantener que de ese paso que da inicialmente, que era era mantenerse la beligerancia, cuando Mussolini pasa de la no beligerancia a la beligerancia activa, cuando declara la guerra una vez que ha sucumbido Francia y declara la guerra a Inglaterra, entonces Franco se ve obligado también a tener que ponerse en la situación de no beligerante. No beligerante, según los términos de los diplomáticos, es la antesala de la beligerancia, ¿no? Bueno, entonces, en esa situación se tiene que mantener durante el año 41-42 hasta más o menos mediados del 43. Mediados del 43 es cuando entonces vuelve otra vez al proceso de la abstención, de la no beligerancia, sino de la mantenerse, Neutralidad. de la neutralidad. No sé si antes lo he dicho bien o he mezclado términos, pero de la Bueno, neutralidad. primero neutralidad, luego no beligerancia y luego vuelta a la neutralidad. Neutralidad, no beligerancia, de la no beligerancia a la neutralidad. Bueno, ese es un proceso enormemente complicado en ese momento, enormemente complicado. Estamos hablando de un mundo que está en armas. Primero, una guerra del oeste que se había llamado en un primer instante la guerra de Drua, la guerra de mentira, pero que después pasa a ser realmente, bueno, pues la Segunda Guerra Mundial destructiva, con más de 20 millones de muertos en combate y un montón, bueno, en fin, absolutamente, y desde luego la destrucción de lo que fue Japón con 2 bombas atómicas que se lanzan en Hiroshima y Nagasaki, bueno, en fin, es ese proceso. Ahora, retornemos al asunto aquí en donde España consigue sobrevivir pese a todo eso, pese a que es acusado de haber formado parte de lo que se llamaban esos regímenes fascistas, cosa que en modo alguno Franco nunca fue fascista, sí hay que decir, hubo un proceso de fascistización. Eso es algo, digamos, que quedó en la superficie, empujado un poco por lo que era la corriente más, digamos, franje en ese aspecto. Bueno, pero eso también hubo que reconducirlo. Y a partir de ahí, ese maquillaje se tiene que ir modificando y cambiando. Es todo un arte en la política poder ir cambiando ante unos actores que no solamente eran beligerantes, sino que habían protagonizado el intento de destruir también el régimen de Franco y que Franco descabalgara del poder. Eso fue una de las exigencias y de las peticiones que le hace Stalin como venganza a la reacción. El régimen de Franco no declara la guerra a la Unión Soviética, pero envía una división de voluntarios, envía la división azul al frente del este, sobre todo en la parte del ejército cercano a entonces era San Petersburgo, era Leningrado, ¿no? Bueno. Un momento, don Jesús, un momento. Esto es importantísimo. Franco envía una división de voluntarios, la división azul, a combatir contra la Unión Soviética. Entonces, Franco tiene una teoría que es que hay 2 guerras. Hay una guerra contra la Unión Soviética, ahí sí, y hay una guerra entre los otros países que ahí no vamos a entrar. Pero esto, que es una cosa que se inventa Franco, le respetan, porque acaba de decir el profesor Jesús Palacios, no declara la guerra a la Unión Soviética, pero es más importante que la Unión Soviética
no le declara la guerra a España, a pesar de que España envía soldados a la Unión Soviética, que esto es lo importante, porque claro, sabes que a los chicos les venden que Franco es el Hitler español, es Hitler 2.0, la reductio ad Hitlerum, y que Franco estaba obsesionado por entrar a la Segunda Guerra Mundial. Entonces, aquí despliega tus conocimientos, por favor, Jesús. No, y solo también hay otra la tercera, digamos, teoría en la guerra del Pacífico, en la guerra en Asia. Y es que Franco en eso, frente, digamos, que a Japón, se pone del lado de Norteamérica. O sea, hay una diferencia establecida que hace Franco en los diferentes frentes. Bueno, es Stalin, como consecuencia, claro, con la derrota absoluta que va a sufrir el eje, es Stalin quien pide la cabeza de Franco. Y cuando llega la primera, eso, el mundo ya sabemos que se reparte en la conferencia de Crimea, en Crimea, de Yalta, ¿verdad? La conferencia de Yalta en Crimea en 1945. Pero cuando viene la primera parte de la conferencia en Potsdam, ahí ya es cuando el mundo, una vez repartido en los ejes de influencia, en donde a Stalin se le va a quedar por las grandes pérdidas que ha sufrido en el combate, en la invasión que ha tenido por parte de Alemania, entonces la mitad de Europa va a quedar sobre la influencia de la hegemonía de la Unión Soviética. Pero Stalin dice, yo tengo que pedir la cabeza de Franco porque me ha mandado una división de voluntarios a luchar, aunque no me ha declarado la guerra, tampoco se la declara Stalin, pero ha luchado contra los... Y además, con toda la bibliografía, salvo la que sea demagógicamente sectaria, pues establece que el comportamiento de los soldados de la División Azul, de la División de Voluntarios, fue absolutamente ejemplar. Ejemplar en el comportamiento con los ciudadanos rusos, con los civiles, con todos que lucharon bravamente defendiendo lo que eran el frente en la zona, pues lo que llamamos San Petersburgo. Bueno, entonces, Truman ha fallecido Roosevelt, lo sabemos, y en la parte de la primera conferencia, Truman está dispuesto a ceder la cabeza de Franco como satisfacción a Stalin. Entonces, ahí hay un ejemplo importante, a pesar de que a Churchill le habían presionado los grupos políticos, sobre todo el Partido Laborista y demás, de que tenía que dar una respuesta contundente a Franco por el intento de decir, ahora nos tenemos que entender nosotros. Franco escribe una carta memorable a través del conde, del duque de Alba, que es el embajador que está en Londres, que no quiere, no dimite, pero el embajador está en Londres, diciendo al primer Churchill, nos tenemos que entender. Es posible que lo que quede de la Unión Soviética como parte expansiva baje más allá de lo que es Berlín. Por lo tanto, nosotros, España, lo que ha quedado incólume territorialmente frente a los destrozos que ha habido, los tenemos que entender con Inglaterra, con Gran Bretaña. Bueno, Churchill es que es absolutamente moderado en la respuesta que le hace a Franco en el año 44. Y cuando viene esa reunión, estamos hablando de mayo-junio de 1945, la primera parte de la conferencia de Potsdam, el que se opone a las peticiones de Stalin es Churchill. Porque Churchill, entre otras cosas, había dicho, no me gusta cuando se criticaba en la prensa británica a Franco y se le hacían bromas, decían, no me gustan las caricaturas de Franco. Y hace también un ejercicio de respeto a la historia de España y hacia España en muchos aspectos. Por lo tanto, es Churchill quien va a terminar por convencer a Truman de que no se le tiene que ceder a Stalin eso que está pidiendo. Y Franco queda en ese momento, es decir, Franco podía haber sido descabalgado del poder. Sí, claro, había unas fuerzas militares importantísimas por parte de Estados Unidos y por parte también de Gran Bretaña. Sí, pero ¿qué hubiera ocurrido en España? Que hubiese habido una guerra civil. Y eso es lo que no quería para nada Churchill, que se estableciera una nueva guerra civil revolucionaria en España. Por eso, entre otras cosas, Franco, digamos, que queda liberado de esa presión frente a lo que pedía Stalin. Claro, Churchill no está en la segunda parte de la conferencia de Potsdam. Ahí ya pierde las elecciones y va el premier Attlee, pero ya no hay esa petición de descabalgar a Franco, de acabar con Franco en el poder. Bueno, Franco resiste eso.
resiste, como he comentado antes, la condena internacional, el aislamiento, no el bloqueo, porque no existe bloqueo, pero resiste todo eso y resiste de una manera tenaz, hasta que los norteamericanos se dan cuenta de que es absolutamente necesario e imprescindible contar con una nación, con una sociedad que está firmemente unida, que la ha demostrado cuando se ha hecho esa condena y ese aislamiento, la sociedad española ha respondido de una forma unánime, fortaleciendo y de una manera vigorosa a la figura de Franco y el sistema político de Franco. Por lo tanto, eso no se puede tampoco, no se puede destruir, porque es un baluarte que hay que conservar. Y por eso van a venir inmediatamente, a partir del año 50, de la guerra en Corea, los acuerdos con los norteamericanos. Se dan cuenta de que hay que establecer acuerdos de defensa en el sur de Europa con España. Y vendrán entonces las dos cosas, lo que hemos dicho, concordato. El concordato creo que es en septiembre, ¿verdad? Y en agosto me parece que es el establecimiento de los acuerdos de las bases norteamericanas en España. Bueno, eso va a suponer que España, con el apoyo de los Estados Unidos, consiga finalmente entrar, después del 53, en el 55 en la ONU, vaya a tener una carta, digamos, de reconocimiento cada vez más internacional, que vayan modificándose todas las cosas y a partir de ahí la normalización diplomática y la normalización. Quedan muchos políticos y sistemas políticos y naciones que van a estar siempre, claro, sí, los izquierdistas, socialdemocracia, los que están perforados por el izquierdismo y demás que van a seguir diciendo que Franco es una dictadura, es un fascismo y que España pues, es un país occidental. Pero todo eso lo supera muy hábilmente, muy hábilmente. ¿Qué es lo que le ocurre con la Iglesia y la decepción de la Iglesia? Que la Iglesia también es penetrada ideológicamente. Y hay ese cambio, tú lo conoces mejor que yo, me puedes a mí dar una clase sobre eso, padre. En fin, la Iglesia gira 180 grados, es penetrada. ¿Qué es lo que había estudiado Franco de manera muy bien? Y eso me lo vas a poder decir tú ahora. La masonería y las actividades de la masonería. Y Franco, con ese seudónimo de Jacques Bor, va a ir después de la Segunda Guerra Mundial publicando una serie de artículos sobre las actividades de la masonería que había conocido muy bien durante la monarquía de Alfonso XIII, la Segunda República, etcétera, dirigido precisamente a la nación norteamericana y a sus líderes políticos. Lo va a suspender a partir del año 51, cuando se va a empezar a entender con Norteamérica. Pero hasta entonces va a escribir artículos periódicamente sobre la masonería. Esa penetración que tanto tenía Franco como el gran enemigo de las sociedades, de desvertebrar la sociedad, de desvertebrar las naciones, desvertebrar y romper, porque ¿cuál es el objetivo de la masonería históricamente? La destrucción de las creencias, de la vitalidad de un pueblo, de una nación con unas creencias. ¿Y cuál es fundamentalmente esta? La religión cristiana católica. Lo mismo que la parte cristiana ortodoxa, exactamente igual. Entonces, claro, no se libra la Iglesia Católica, el Vaticano, burocráticamente el Vaticano, administrativamente el Vaticano, no se libra de esa penetración. Y hay una penetración dentro de la Iglesia. Y esa penetración se deja sentir. De ahí que ese no tanto ayornamiento, sino cambio ideológico que se produce, sí va a repercutir sobre una nación que ha sido la gran amiga, quien ha salvado a la Iglesia Católica y contra quien tiene que dirigirse para dejarlo aislado. Eso es un gran drama también, pero no solamente es para Franco, que se ve decepcionado, es para la Iglesia Católica, la parte administrativa, burocrática o lo que sea del Vaticano. Eso es. En tu obra, dos cuestiones más que me gustaría que puedas también aportarnos luz. En vuestra obra, de los años del 53 al 59, hablas de Franco en su cenit, esos 6 años, desde este concordato del 53, los acuerdos con los yanquis del 53, hasta el 59. Ahí el 59 es el primer plan de desarrollo. Creo que es en el año 58 cuando, esto es mi percepción personal, mis interpretaciones después de leer vuestra obra. En el 58 Franco concluye con una especie de, no sé si será muy atrevido en mis palabras, fracaso ideológico
en la consolidación del régimen, fracaso político en la consolidación del régimen. A partir de ahí va a optar por pues una especie de, pues lo que tú has dicho antes, con los tecnócratas del Opus Dei, por una especie de tecnocracia que justifique pues el desarrollo y la gran herencia de Franco, que es la creación de la clase media. Y también si puedes darnos alguna pincelada, porque has hablado de la guerra de Corea, de Estados Unidos, de las bases, cuando el presidente Lyndon Johnson pretendió, buscó arrastrar a Franco a España en definitiva, porque Franco es España, a la guerra de Vietnam. Sí, inicialmente sobre ese asunto, es que esto es importante. A ver, me he quedado con lo último, pero no con lo que inicialmente que quería arrancar con ello. Me he perdido aquí en esto. Los años que llamas tú. Bien, sí, perfecto, sí, claro. Es que, como he dicho antes, es que el año 48 es un cambio sustantivo, sustancial dentro de España. España se ha consolidado internamente. Sabemos que en el año 47 Franco, porque es un monárquico convencido plenamente, pues se establece, se aprueba la ley de sucesión. Es decir, va a haber una monarquía, una corona, una cabeza coronada después de Franco. Franco, en modo alguno, resiste a la tentación de quien le dicen que se corone rey. Es decir, Franco puede inaugurar una nueva dinastía. Bueno, no tiene descendencia, pero él, en modo alguno, tenía tentación alguna para... Y tiene muchos de personas que le digan corónese vuestra excelencia, en fin, corónese tal y esto. Bueno, no. Él establece que tiene que ser, digamos, el príncipe con mejor derecho, pero no tiene por qué ser un príncipe legitimado de ninguna dinastía anterior. ¿Por qué? Porque la dinastía... Una cuestión, Jesús. Sí. ¿Se puede, entonces, qué sería el término correcto para muchos de nuestros seguidores? ¿Restauración monárquica o instauración monárquica? Si puedes explicar también esto. Sí, absoluto. Una restauración es la vuelta de lo que hubo antes. Restauramos lo que antes habíamos perdido, habíamos dejado y lo volvemos a restaurar. Eso es la restauración. Se ha perdido, por ejemplo, pues la caída de Alfonso XIII y hubiera sido una restauración siguiendo ese ciclo, por ejemplo, con Don Juan. O la restauración con la proclamación que se hace después de la Primera República, con la vuelta al retorno de Alfonso XII, pese a que Prim había dicho jamás un Borbón en la corona de España. Bueno, esos son restauraciones. ¿Franco qué hace? No, elude esos términos, porque no hay legitimidad de ninguna dinastía, no hay legitimidad histórica en ese aspecto. La corona ha quedado absolutamente barrida con la defección del 14 de abril de 1931. Por lo tanto, lo que él hace el que le va a proclamar es una instauración, es decir, un rey nuevo, para ese tiempo nuevo, para ese sistema político nuevo que se está desarrollando, consolidando en España. Eso es lo que Franco pone en marcha con todo el proceso después de la ley para la sucesión en 1947 en adelante. ¿Qué ocurre? Has hecho alusión al proceso que va de los años 57-59. Bueno, en el año que sabemos que hay un gran desarrollo, siempre se ha hecho una crítica injusta completamente porque no se han mirado los datos sobre el autarquismo. ¿No? El autarquismo durante esa época en España, porque no tenía recursos externos de fuera y porque no llegó ninguna ayuda con el Plan Marshall, como he dicho, pues se tuvo que valer con esos recursos propios, que fue poco a poco, en fin, sacando adelante. Bueno, hubo apoyos y ayudas, sabemos de Argentina, sabemos de Irlanda, sabemos, bueno, pero hay una crisis de Estado, hay una crisis profunda, hay una crisis en el año 56, motivado por unas algaradas estudiantiles en donde un joven estudiante recibe un disparo en la cabeza. Y los titulares, inmediatamente, una confrontación ideológica entre diferentes facciones, pues dicen, han vuelto a matar a Matías Montero. Hay una carta memorable de José Antonio Girón, ministro de Trabajo entonces, a Franco, manuscrita,
que se consideró siempre secreta. Yo la recuperé del archivo de la Fundación Francisco Franco y la publiqué en algunos de los libros, en donde le preconiza ya en el año 56: el régimen de vuestra excelencia no tendrá continuidad una vez que se produzca el óbito de su creador. Es decir, el fallecimiento de Franco acabará con el régimen de Franco. Entonces, ¿qué es lo que Franco se da cuenta de que ha ido perdiendo fuerza, vigor ideológico después del año 43, 45, donde había que, 45, 46, había que esconder a la falange? Entonces dice, hay que rearmarse ideológicamente. Eso se da cuenta. ¿No? Había una descapitalización ideológica del sistema. Entonces le encarga a José Luis Arrese, lo has citado antes, ministro secretario general del movimiento, que vuelva a establecer un sistema, que haga un sistema constitucional rearmando ideológicamente el sistema, el régimen, y pone en marcha un par de proyectos constitucionales. Ese par de proyectos constitucionales que Franco apoya absoluta y con todos los pronunciamientos en discursos con una gran presencia pública y social, que apoya, sin embargo, van a ser cuestionados por las diferentes familias que apoyaban el régimen. Y ahí se demuestra lo absolutamente poco dictador que era Franco. Era el dictador menos dictador, con los poderes absolutos de todo, legislativo, ejecutivo y judicial, el dictador menos dictador que existió en el siglo XX. Bueno, entonces, claro, le van los monárquicos por un lado, que tenían también su propio plan, su propio proyecto. Le van los conservadores, digamos, demócratas cristianos. Bueno, sí, en fin, esto para decirle, no, esto esto es peligroso, no estamos de acuerdo. Y sector, incluso alguno de la falange, también cuestionaba ese tipo de desarrollo constitucional. Pero la guinda de este asunto, al que Franco se había resistido hasta entonces, se está sonriendo, ya sabes por qué. La guinda de este asunto se la presenta la jerarquía eclesiástica. Los cardenales. Pues los cardenales, cuando recibe a Pley Daniel, que era el presidente de la conferencia episcopal, o el cardenal primado, ¿no? Cardenal primado. Y entonces se presenta en el Vaticano y dice, excelencia, la Iglesia, no podemos nosotros apoyar eso. Entonces ahí Franco, fíjate hasta qué punto, o sea, es que esto es sorprendente, hasta qué punto fue hijo sumiso de la Iglesia, que cuando a un anuncio que le hace la Iglesia de que no se puede llevar a cabo ese desarrollo ideológico político que va a consolidarse en ese proceso constitucional constituyente que estaba desarrollando José Luis Arrese, Franco entonces se pliega y dice, esto no puede ser, entonces hay que dejarlo. Y le dice a Arrese, deja la Secretaría General del Movimiento, crea un nuevo ministerio, que es el de la vivienda, el nuevo Ministerio de la Vivienda, y eso queda absolutamente desarbolado. ¿Qué ocurre con eso? Que el régimen se desideologiza. Y desde el año 57-59 lo que hay es una pérdida, es decir, lo que va a ser, lo que era antes un poco, que nunca llegó a tener poder realmente, la falange y demás, que era antes más vigorosa, va a quedar constituido en una especie de burocracia autoritaria, autoritarismo burocrático, con la incorporación de lo que van a ser los tecnócratas a partir del 59. Claro, estos hombres que vienen del Opus Dei mayoritariamente no traen una ideología política para hacer propaganda política, pero van a ser un elemento principal, un vector principal para controlar las instituciones y para hacerse dueños como tal. Es decir, por un lado, bueno, Franco se va a morir, no vamos a hacer nada, pero vamos a apoyar. Por un lado, por el otro, siempre vamos a ganar. Unos apoyan al candidato don Juan, Carlos Serer, por ejemplo, y otros apoyan a Juan Carlos, y van a estar apoyando la fuerza principal a Juan Carlos para que sea el sucesor en la jefatura del Estado. Bueno, eso ocurre, esa crisis política se resuelve en los tres elementos principales. Hay un hispanista alemán, Walter Bennetter, que definió cuáles fueron los logros del régimen. Los define en tres. Aquellos que quiso el régimen propio Franco conseguir y que llevó a cabo. Por ejemplo, todo el plan de desarrollo político-social puesto en marcha desde el Fuero del Trabajo de 1938. A partir de ahí se desarrolla toda una política social extraordinaria de crecimiento y de desarrollo
en beneficio de los trabajadores, de los españoles y de la consolidación, en fin, de la tranquilidad. Pasa a España a ser no solamente una gran clase media, sino una clase de proletarios a propietarios. Parece un eslogan, pero es exactamente así, propietarios. Es decir, tenían ya mucho que defender. Una ancha clase media. De ahí la estabilidad de la sociedad después cuando va a llegar el príncipe Juan Carlos, el rey Juan Carlos, a suceder a Franco una vez que éste muere. Bueno, el segundo, aquellos logros que no eran deseados inicialmente por Franco y el régimen, pero que los aceptó y se impusieron. Este fue uno de ellos. Este fue. El del año 59, cuando tiene que aceptar a través del Banco Mundial y el liberal capitalismo, que no le gustaba en modo alguno, tampoco le convencían nada las democracias, porque eran absolutamente los partidos políticos a los que criticaba y el sistema democrático. No es que fuera antidemócrata, es que esto también es una falsedad. La democracia en ese aspecto se tiene que medir por el respeto a la libertad de la gente. Y eso es fundamental para definir qué es demócrata y qué no es demócrata. Tocqueville ya lo definió hace 200 y pico años al estudiar la democracia en América, cuando dijo el riesgo peor que hay es que la democracia se convierta en tiranía democrática, que es la peor de todas. Bueno, para no salirnos del asunto. Y el tercero es aquellos logros que no fueron ni deseados ni se aceptaron, pero se impusieron. Por ejemplo, las asociaciones políticas, y al final, pues lo que vinieron, pues como colofón, pues al final los partidos políticos. Franco no quería asociaciones políticas, pero al final del periodo del proceso, en el año 74-75, pues tuvo que ser permisivo con eso, ¿no? Bueno, ¿por qué cuento todo esto? Porque durante su gran legislatura, durante todos esos años, Franco fue una persona absolutamente adaptable a los tiempos y por lo tanto era un hombre que veía por dónde iban cambiando la sociedad, por dónde iban cambiando los tiempos, por dónde iban cambiando las naciones, los países y por dónde, en fin, era pragmático absolutamente con todo, no imponía nada. Y era el que, como he dicho, la persona que impuso menos su poder, porque podía haber aplastado con cualquiera. Y de ahí que él era una persona completamente sencilla y humilde en el desarrollo de sus poderes. Unos poderes absolutos. No los ha tenido ningún monarca en la historia de España. Ninguno. Ningún rey absoluto ha tenido esos poderes porque estaban sometidos por las cortes, por ejemplo. Los monarcas tradicionales de la época, tanto de los Trastámara como después con los Habsburgo y con los Austrias, estaban sometidos a diversos tipos de poderes. Franco tenía absolutamente el poder legislativo, ejecutivo y judicial, como he dicho. Señor, no los ejerció. Fue la persona más austera en ese aspecto. Bueno, en fin, yo no sé si esto ha respondido a lo que me estabas preguntando. Sí, sí. No, lo de Johnson. ¿Completo lo de Johnson o lo dejamos? Por favor, por favor, por favor. Es que es muy interesante lo del Vietnam, es muy interesante. Sí, porque rompe la imagen de un Franco servil ante Estados Unidos. Es en junio del 66, Kennedy ha muerto por una conspiración del sistema político, es que está mezclado el sistema de los servicios de seguridad de la CIA y demás y tal. Bueno, ahora que se han desclasificado muchos papeles en Estados Unidos, se ve con mayor claridad. Pero bueno, la muerte de Kennedy trae al vicepresidente Johnson, que va inmediatamente a decir que se impone una expansión en la guerra de Vietnam y se envían 500.000 soldados más a derrotar a Ho Chi Minh y al Vietcong y a los comunistas. Entonces escribe una carta a Franco. En esa carta a Franco dice que para salvaguardar la democracia, siempre esto es así, para salvar la democracia, la libertad, de no sé qué, no sé, es que esto, cuando ha habido siempre que acabar con alguien que no gusta, dice, es en defensa de la libertad y la democracia. Bueno, así. Entonces, le dice que es necesario el apoyo, aunque sea logístico, aunque sea, es decir, no le pide tropas, el envío de tropas, pero sí, por ejemplo, pues sanitarios, ambulancias, apoyo logístico, apoyo sanitario, tal de este tipo, y el apoyo político, es decir, estamos
en la lucha que está ejerciendo, la defensa eso de la democracia y de la libertad y de no sé qué, no sé cuántos y tal, de Norteamérica por el pueblo vietnamita. Y Franco escribe, le responde una carta absolutamente memorable, es antológica, en donde ese pequeño dictador, digamos así, en fin, le dice, querido presidente, no conozco la guerra en la jungla, sí conozco la guerra en el desierto. Conociendo la guerra en el desierto, la guerra en la jungla, conociendo cómo se está dirimiendo la lucha, el combate en Vietnam, conociendo la personalidad y la figura de Ho Chi Minh. Ho Chi Minh era pro-chino, ¿no? Marxista, comunista de todo esto. Es el hombre que necesita el Vietnam en este tiempo, en este momento. Por lo tanto, yo lo que le preconizo, presidente, es que no se meta en esa guerra porque Estados Unidos no la ganará. Estados Unidos será derrotado en el Vietnam. Esto se lo dije 10 años antes de que efectivamente Estados Unidos fuese derrotado en 1975 en el Vietnam. Y avalara la figura de Ho Chi Minh. Al que considera un patriota, por otra parte. Consideraba absolutamente es un patriota necesario que el pueblo del Vietnam necesita en estos momentos. Es un patriota. Eso es. Volviendo a ese episodio en el que los cardenales le piden a Franco que aborte el plan para que José Luis Arrese cree una especie, no sé si sería correcto decirlo, don Jesús, un partido de Estado, un partido de Estado similar a lo que había sido el Partido Fascista o el Partido Nacional Socialista Sí, Obrero Alemán. Partido único, bueno, bien. Partido único. Partido único. Eso también hace saltar por los aires la versión oficial de que el régimen de Franco es un régimen fascista porque, esto precisamente, el régimen fascista en Italia tiene un partido de Estado, un partido único, el partido fascista. En la Alemania de Hitler hay un partido único, un partido de Estado, el Partido Nacional Socialista Obrero Alemán. Pero la Falange no es un partido único de Estado. Claro que no. Es que se había configurado el régimen de Franco lo que se llamó las familias políticas, en un entendimiento necesario durante la Guerra Civil, a pesar del decreto de unificación del carlismo y de la Falange, pero había una serie de grupos de familias. ¿Quiénes estaban ahí? Conservadores, cristianodemócratas, la parte que había apoyado completamente Gil Robles, no, porque se había dedicado a hacer la oposición y se había ido a preconizar la defensa de Don Juan para ver si podía conseguir sus objetivos políticos de volver a tener otra vez poder. Estaba el carlismo, los grupos carlistas, estaba la Falange y diversos sectores. ¿Vale? Es decir, es una configuración de 3 o 4 familias que no se llaman partidos políticos, naturalmente no existían oficialmente los partidos políticos, pero que sí están en esa comunión del movimiento, plenamente hermanados, digamos, aun con sus diferencias, en el desarrollo de esa nación que está resolviendo lo que ha sido la cuestión de la guerra civil y de la recuperación de España. Claro que no es un partido único, no existió partido único. Se le llamó familias, se podría haber llamado partidos políticos inmersos dentro de esto. Bueno, pero es que eso era una aberración para Franco. ¿Por qué? ¿Por qué los partidos políticos no le gustan? Porque vio el funcionamiento de los partidos políticos que conoció perfectamente durante la Segunda República y que los conoció durante la época de la monarquía y supo de qué manera funcionaban. Es como, a mí, yo ahora voy a hacer una confesión. Me gustan los partidos políticos que hay actualmente, ahora, en este tiempo. Hemos hablado de 2025, 2026. Me gusta el desarrollo de partidos políticos que hay en el sistema político español actual. Me gusta el estado de partidos configurado por el Partido Popular y el Partido Socialista, que han absolutamente corrompido las instituciones y que se están aprovechando del trabajo y del esfuerzo de los españoles a través del sometimiento del expolio, aparte de impuestos y demás. Eso me gusta la deconstrucción nacional, la pérdida del concepto y del sentido de España que se ha perdido con este desarrollo constitucional del 78, que lo considero absolutamente errático, erróneo. Pues no me gusta, no me gusta. Luego entonces no puedo avalar eso. Bueno, pues se puede estudiar algunas otras formas de representación. Es que no tiene por qué ser un régimen absolutista, ni una dictadura,
puede haber unas representaciones naturales. Si la representación de los partidos políticos no tiene 200 y pico años. A este respecto, ya sé que has tenido un día de conferencias, de clases agotador, no quiero exprimirte más, pero es que siento ahí porque eres una mina de sabiduría. Entonces, ¿qué quieres que te diga? No puedo evitar. Yo estoy aquí 8 horas, pero no quiero abusar de tu generosidad. Solamente ya 2 cuestiones para terminar y que puedas descansar. Te lo agradezco mucho. Primera, a propósito de esto que acabas de decir, si puedes, por favor, explicar a nuestra audiencia, para comprender también la ¿cómo decir?, la concepción política que tiene Franco, la diferencia entre democracia orgánica, democracia inorgánica, por una parte, y la diferencia entre democracia y partitocracia. Claro. Es que el invento de la democracia, vamos a ver, el término de democracia orgánica no es de Franco, no es un invento de Franco, es una corriente que está en los estudios de la filosofía política desde hace tiempo y desde hace años. Luego, no es algo que Franco se invente en los años 60. Vamos a suplir el término democrático y vamos a poner democracia orgánica, la democracia de representación a través de cuerpos sociales de la nación. Claro que tiene un estudio, está en el desarrollo desarrollo constitucional y la filosofía política, en el estudio de las teorías políticas, estudio de las teorías políticas. Esta es. La democracia como tal puede ser algo muy sumamente perverso, porque si hablamos de democracia en el sentido de que con eso vas a tener libertad, entonces eso decimos que sí, lo respetamos. Pero si con democracia estamos dando un paño absolutamente caliente, es decir, con una demagogia absoluta para que se establezca un tipo de dictadura o de tiranía democrática, como definió Tocqueville, o que se establezca el sistema partitocrático. ¿Qué es el sistema partitocrático? El sistema partitocrático es lo que hacen unos lobbies políticos que se configuran en representación absolutamente, que piensan en principio, hemos sido los elegidos no para ese objetivo ni para ese fin. Los partidos políticos son elegidos para que tengan una representación de la sociedad con unos fines y unos objetivos en beneficio de la sociedad, no en beneficio de las élites y de los jerarcas de esos partidos políticos. Entonces, hay un desarrollo a lo largo del estudio de la ciencia política, por ejemplo, Roberto Michels, finales del siglo XIX, inicio del XX, en donde habla de la representación a través de espérate, a ver si se me está olvidando, habla de los estados, del estado de partidos, habla del partido político, pero habla de la no autocracia, es, bueno, me vendrá en algún momento a la cabeza. La representación, entonces, establece que eso son representaciones absolutamente antinaturales que se aprovechan, estaba a punto de venir, se aprovechan del impulso de la sociedad. Otra persona que escribió sobre el estado de partidos es Manuel García Pelayo. Hay un libro suyo, el primer presidente del Tribunal Constitucional. Escribe con ese título, El estado de partidos, donde, ¿cuál es la diferencia entre el estado de partidos, que es partitocrático, que al final es una dictadura de partidos, y una representación de partidos en donde no tienen ese tipo de objetivos políticos, en donde lo que tienen que preconizar es por encima de todo la libertad, y no tienen que sangrar a la sociedad vía impositiva, vía impuestos? El estado de partidos lo que hace es aprovecharse de todo el nervio, de todo lo que forma parte de la nación, de lo que es en las instituciones, se aprovecha de las instituciones a través de la falsedad de que han sido elegidos en representación por unas elecciones y por lo tanto anulan incluso también la representación que hay en las cámaras, ya sea en el Congreso o en el Senado, etcétera, etcétera. Porque al final no va a ser que un dirigismo de las élites políticas las que imponen los criterios que se tienen por qué dirigir y por qué tiene que establecerse lo que va a desarrollar un partido político o otro partido político. O en el enjuague que está haciendo aquí actualmente el Partido Popular y el Partido Socialista. Están haciendo exactamente lo mismo. Y unos son correa de transmisión de otros. Luego,
no hay absolutamente nada positivo ni nada de valor en el sistema partidocrático, en la democracia, en el estado de partidos, frente a lo que debería ser un estado, una situación de democracia real para la sociedad. Y eso en Occidente, desgraciadamente, y sobre todo con el globalismo y la Agenda 2030 y todo lo que nos ha ido sucediendo posteriormente, no existe. No existe. Existe más un sistema de dictadura que ahoga la libertad que de representación social auténtica en beneficio de la sociedad. Estoy tratando de recordar lo que no me viene ahora a la cabeza. Ya está. Perdón, sí. Es que esto es muy importante, sí. Ley de hierro de la oligarquía política. Eso es de Roberto Michels. La ley de hierro de la oligarquía, eso lo puede bajar cualquiera porque lo puede incluso descargar libremente. La ley de hierro de la oligarquía establece que un partido político donde unas élites políticas que no las ha designado y elegido nadie, sin embargo están pidiendo democracia a la sociedad cuando ellos gobiernan absolutamente en dictadura permanente. Es que esa sutilidad que utiliza el partido político, que no tiene ninguna representación democrática interna, es la que pide después en la sociedad que eso sí es lo que va a regir en la sociedad, la democracia. Y para eso les tienen que votar y para eso les tienen que elegir. En fin, la ley, este estudio, es que ha pasado ya 100 y pico años. La ley de hierro de la oligarquía, que para mí es el primer y gran estudio, independientemente del Tocqueville, en el estudio de la América, de la democracia en América, es que te das cuenta de la trampa que hay respecto a la cuestión de si una representación política es que son demócratas, son demócratas. Bueno, un momento. ¿Respetan la libertad? ¿La imponen? A ver, desde el año 2020-2025, cuando se han impuesto a través de lo que vino el asunto de la pandemia, las vacunas y demás y esto, ¿la sociedad fue libre? ¿Fue libre la sociedad? ¿Fue sometida a la sociedad porque decían que en preservación de la salud se tenían que pinchar, tenían que ponerse una máscara, tenían que ser sometidos en sus casas y estaban secuestrados en casa? Eso lo hicieron los sistemas políticos democráticos que llamamos. Pues eso fue absolutamente una dictadura. ¿Y sobre qué se impuso eso? Sobre la muerte de cientos de miles de personas por un asunto absolutamente perverso, como ha sido el desarrollo de lo que se llamó unas vacunas, que no fue más que un experimento génico, y que se ha demostrado que después ha ido acabando con muchísima gente y que hoy está viendo muchas personas desaparecidos por lo que se está llamando el sistema del turbocáncer, que en muy poco tiempo se está llevando a mucha gente. Bueno, y no me quedo con esto, que nos vamos. Para concluir, querido profesor Palacios, el capítulo más personal, más íntimo del libro Franco, de puertas hacia adentro, porque en esa caricaturización y en esa demonización que se hace de Franco, quererse presentarle como un dictador con miles de crímenes a sus espaldas, con un poder de hierro que descargó su puño sobre una población indefensa, aterrorizada durante 40 años y que también choca, ¿no?, con las imágenes y con los documentos gráficos del auténtico cariño, respeto y amor que tenía el pueblo español, mayoritariamente, abrumadoramente, hacia el caudillo. Es un hombre que, si tú le comparas exteriormente, ¿no?, Mussolini con sus gestos teatrales, las formas, no hablemos ya de las de Adolf Hitler o incluso las del propio Stalin, que solamente con esa mirada y ese porte totalmente faraónico transmitía miedo, ¿no? Y en cambio tienes a Franco, que es un hombre bajito, con una voz atiplanada, pero que es una leyenda en el estamento militar por la guerra de África. Háblanos un poco de esa personalidad de puertas adentro de Caudillo, que es un hombre también muy austero,
para que los seguidores se animen a leer vuestra obra y a descubrir un Franco que no es el Franco en lo personal, en sus relaciones, en su carácter, en su psicología, que le han vendido como una reencarnación de Lucifer. En la época en la que Franco, una vez que sale de la Academia de Toledo y consigue ir a África, porque él quería ser un militar africanista y estar en la guerra entonces allí del protectorado y bueno, pues hacer una carrera militar en las armas. Y entonces Franco se va forjando ahí. Entonces, lo primero que dice Franco de sí mismo es que yo sin Marruecos, sin África, no me puedo explicar, no me puedo entender. ¿Qué es lo que se consigue de él ahí? No es una persona, sí, absolutamente austera, honrada, decente, sin vicios, puede contemplar lo de otros, los puede entender, pero no vicios personales en él, y que formó una familia absolutamente decentemente honrada en todos los aspectos, sin que se le conocieran ningún tipo de veleidades o de relaciones extraconyugales, extramatrimoniales en ningún momento. Una persona sencilla. Puede decirse que fue una persona controvertida. Bueno, controvertida en el aspecto de que el Franco que se conoce cuando está en Madrid, después de que se ha pacificado Marruecos, que ya ha ascendido al generalato, es el general de brigada más importante de Europa, el joven general más importante en Europa. ¿Era el mismo Franco como caudillo y como general del Pardo de las audiencias? En absoluto. Es un hombre dicharachero, locuaz, divertido, hacía papeles en películas, participaba en tertulias y en debates, de Natalio Rivas y demás, pero hacía papeles secundarios en películas. Un hombre que disfrutaba de la vida en ese aspecto. Es otro aspecto que posteriormente le va a cambiar, claro, le cambia, le modifica, cuando Franco adquiere unas responsabilidades públicas políticas que entonces le van a hacer cambiar. Claro, es que la idea de Franco, cuando cualquier persona lo recibía en el Pardo y se ponía delante de él, encontraba una persona que se le quedaba mirando fijamente en silencio. Y entre esa mirada y ese silencio deshacía completamente a la persona, porque, claro, se estremecía. Tenemos un Franco, claro, elevado a la categoría de mito por la victoria de la Guerra Civil y de mito después, en fin, en todos los sentidos que fue consiguiendo esa unidad absoluta de la nación española. Pero, claro, pero ese Franco era una persona absolutamente... A mí me la ha descrito en muchas ocasiones. Yo tuve una buenísima relación con quien fue médico personal de él, el doctor Vicente Gil, Vicentón, en donde siempre me decía que era una persona absolutamente normal, un hombre austero y un hombre frugal y una persona que no tenía... Ahora, que no era muy locuaz después en la mesa, en el almuerzo, comiendo, y que estaba siempre pensativo, o que le gustaba ver la televisión, o que le gustaba, en fin, y que el doctor Gil le espoleaba para decir hay que hacer ejercicio, hay que salir, venga, a pintar por ahí fuera en el Pardo, bueno, o hacer a las cacerías y de caballo, en fin, y pintar a caballo y demás. Pero es una persona extravertida, muy extravertida durante una época de su vida, introvertida cuando tuvo que, no más remedio que serlo. Interiormente, en ese sentido, claro, la hija nos recordó en muchas ocasiones, cuando entrevistamos el profesor Pen y yo a Carmen Franco, que la necesidad que tuvo le hizo cambiar también por las necesidades del cambio político que se había operado, que había surgido en España. El Franco absolutamente despiadado al que has hecho referencia, ese Franco criminal que Que disfrutaba, tomaba picatostes con que, chocolate mientras, como dice Pedro Said que, Rodríguez. que se divertía mucho firmando penas de muerte mientras tomaba el café y decía todo eso. Es una caricatura también, eso es absolutamente falso. Hay un estudio extraordinario de este investigador, es un periodista joven investigador también de la historia del siglo XX en España, sobre el aspecto militar también, que es Miguel Platón. Miguel Platón ha hecho un estudio muy bueno, que es la represión en la posguerra. Es absolutamente objetivo ese estudio. Entonces, de todas estas cifras que se han barajado de
Ha habido represaliados, fusilados, sin procesos y no sé qué, no sé cuánto. 130.000, 140.000, en fin, no sé cuántos va poniendo los que... Bueno, él ha estado durante años en los archivos militares estudiando todas las causas y todos los procesos. De esos estudios refleja que hubo unas 20 y tantas mil penas capitales, siempre por actos de sangre principalmente, muy pocos por causas de tipo político, siempre por actos de violencia o por causas de sangre. De esas se llegaron a ejecutar entre 13.000 y 14.000 penas capitales. Esa es la cifra que hay. Esa es la cifra que hay después de una guerra civil, de confrontación, en donde fue una guerra ideológica, en donde no había adversario, había enemigo que había que exterminar. Y eso lo definió perfectamente en esa guerra revolucionaria Dolores Ibárgori. Pues, querido profesor Jesús Palacios, en primer lugar, muchísimas gracias por su labor de investigación, por su trabajo, por su valentía, como le decía, o como te decía, comunicarlo cuando te sea posible al profesor Stanley Payne. Gracias por volver a reeditar con este prólogo magnífico esta obra, Franco, una biografía personal y política, y me despido de ti con un gran abrazo, con un gran agradecimiento, y en una frase déjanos para terminar. Perdón. ¿Qué mensaje dejarías a los jóvenes actuales que quieren o que se preguntan, ¿no? Porque es un fenómeno. Muchos jóvenes que se están preguntando quién fue realmente Franco, si tan malo era, quién fue realmente este hombre. Bueno, es la propaganda hace de él más que una caricatura, hace un ser absolutamente abominable. Y a los jóvenes se les oculta, no dejan, no permiten, no quieren que se conozca la imagen de Franco, lo que fue la España de Franco. Hay un reverdecimiento ahora por parte de las nuevas generaciones al ver lo que está haciendo esta izquierda demoledora con la connivencia del Partido Popular también, que quieren conocer ese periodo, que quieren conocer ese tiempo. Por lo tanto, hay un interés en las generaciones jóvenes, como digo, por conocer algo que se les ha estado ocultando de la historia. Por lo tanto, es una oportunidad magnífica para acceder a este libro, a otros libros serios, que sean objetivos, que sean completamente sinceros, desapasionados, como es lo que hemos hecho el profesor Payne y yo en este manual, en esta biografía sobre Franco. Iba a decir algo que creo que es importante que no me quede fuera. Has hecho alusión al prólogo. El prólogo es un ensayo que refleja, como estábamos hablando de los 50 años de Franco, pero sin Franco, lo que ha ocurrido en España durante estos 50 años. Hay una España anterior, que fue la del gran reformador, el que hizo que España evolucionara, el que se colocara en la 8ª, 9ª potencia industrial del mundo, en ese gran desarrollismo que consiguió, y lo que ha ocurrido en estos 50 años de desarrollo democrático, de partidos políticos, democrático, en España durante este periodo. Y la diferencia es absolutamente abismal. De ahí que surja ese interés por conocer la figura de Francisco Franco y su régimen. Queridos seguidores, Franco, una biografía personal y política, de editorial La Esfera de los Libros, del profesor Stanley Payne y del profesor Jesús Palacios. Don Jesús, de verdad, nuestro agradecimiento y nuestra admiración, un fuerte abrazo y gracias por todo este tiempo que has compartido con nosotros. Gracias, Edith, padre, ha sido un placer. Hasta pronto.